Unidad número 1. Pregunta 1. Según Jaramillo, ¿cuál es la función que le han atribuido a la Argentina tanto los pensadores nacionales como sus dirigentes políticos, sociales y académicos? La función atribuida por dirigentes políticos, sociales, académicos a la Universidad Argentina fue la de contribuir al desarrollo de la comunidad. Tanto Jaramillo como los pensadores políticos y académicos nos remarcan que la universidad debe estar al servicio del pueblo y este mismo debe prestar todos sus apoyos a la universidad y sus estudiantes, siendo un centro cultural en donde se formen hombres cultos y buenos profesionales, haciendo del joven un hombre y del universitario un argentino, que esté al servicio del pueblo y la nación. Pregunta número 2. ¿Ha cumplimentado la Universidad Pública Argentina esta función? Las universidades públicas con el pasar del tiempo han logrado cumplir con esta función propuesta por los pensadores, haciendo que a día de hoy toda universidad pública sea gratuita, que esté al servicio del pueblo para la resolución de sus problemas y además sea un centro cultural. No obstante, la universidad sigue estancada en reglamentos burocráticos y modelos anticuados que le impiden estar al servicio de grandes causas nacionales. Pregunta número 3. ¿Qué significa para Jaramillo que la universidad tenga una agenda compartida con la sociedad y sus problemas? Según Jaramillo, la universidad debe tener una agenda compartida con la sociedad y sus problemas, ya que la sociedad se encuentra en permanente estado de cambio. Esta agenda debe dirigirse a la investigación de la nueva morfología social, económica y política. Debe tener varias disciplinas para poder contribuir a la construcción y transformación social. Los conocimientos adquiridos en la facultad deben permitir no solo ser intérpretes de la realidad y sus cambios, sino ser protagonistas y decisores aquí y ahora. Pregunta número 4. ¿Qué implica que la universidad se defina como urbana y comprometida y que la comunidad sea su currícula? Cuando definimos a la Universidad Argentina de Lanús como universidad urbana comprometida, se propuso construir una universidad que no se organizara por disciplinas, sino en función de los problemas nacionales a fin de producir conocimientos más eficaces para la decisión y la intervención en la construcción social. Pregunta número 5. ¿Cuál es la significación de los conceptos de razón crítica y razón decidida que trabaja Ana Jaramillo? ¿Por qué para poner la universidad al servicio del pueblo y la nación no solo hace falta la razón crítica, en tanto puesta en cuestión de la realidad, sino que es necesario sumarle la razón decidida? El concepto de razón crítica hace referencia a poner en cuestión la positividad, saber que la sociedad podría ser mejor, mientras que la razón decidida refiere a poner las ideas en acción. Para poner la universidad al servicio del pueblo y de la nación es necesario investigar ambos conceptos, participando en la elaboración de decisiones. Según Jaramillo, se debe superar las brechas entre el político, que usa el juicio intuitivo en la decisión para actuar en la realidad, y el académico, que utiliza el juicio analítico sobre el producto de la construcción social, a fin de que el juicio analítico se utilice también en las decisiones para actuar sobre la realidad. Neirotti Nerio, clase inaugural al curso de ingreso 2017 de la Universidad Nacional de Lanús. Pregunta número 1. ¿Por qué decimos que la UNLA es una democracia en miniatura? Respuesta. La universidad se maneja y se organiza como una democracia en miniatura. La autoridad máxima es la Asamblea Universitaria. En ella están representados todos los sectores de la universidad, los estudiantes, los docentes, los no docentes, personal de apoyo técnico y administrativo y los egresados. Suma toda la representación que hay en los 4 departamentos. Cada uno de esos departamentos tiene un consejo departamental que se encarga de elegir al director de cada uno. Pregunta número 2. ¿Cómo asume la universidad la defensa de los derechos humanos? Respuesta. La democracia se complementa de muchas otras cosas, como la organización gremial, la organización política, de los movimientos sociales, de la posibilidad de participar, deliberar y reclamar. Estos son derechos democráticos. Del mismo modo, en la universidad, los estudiantes se organizan para defender sus derechos o para trabajar por su bienestar y por sus intereses a través de los centros de estudiantes y de federación de estudiantes. A partir de estos espacios se llevan adelante movilizaciones, peticiones, luchas, es decir, organización de la fortaleza a la democracia. La capacidad de organización y movilización representa la idea de que no hay un voto individual y que todos los días se produce democracia. En este sentido hablamos del derecho a la participación, a la expresión, el derecho a ser. Estos derechos humanos hoy en día son entendidos como derechos sociales y de justicia, derechos que la universidad promueve y defiende a través de las becas de compromiso educativo, cuyos fondos
fondos se recaudan a través de aportes solidarios de docentes y no docentes, del costo de la playa de estacionamiento del establecimiento y del 0,5% anual del presupuesto que el gobierno de la ciudad otorga a la universidad. Se trabaja la cooperación a través de los programas para niños y otra serie de programas de apoyo para la tercera edad, para achicar la brecha entre la educación primaria y secundaria con la universidad mediante la inclusión de tutores que brindan apoyo académico. Pregunta número 3. ¿Qué supone la figura del Quijote para la construcción de la universidad? El Quijote es un referente de la literatura y su autor, Miguel de Cervantes, es el padre de la literatura de la lengua española. Este nos transmite esa idea de búsqueda constante de la realidad de sueños y proyectos. Hay dos personajes con caracteres psicológicos que aparecen en ese libro. Por un lado, el Quijote es el soñador, alguien que puede percibirse como medio loco. El otro personaje es Sancho Panza, es realista, el que tiene los pies sobre la tierra y siempre baja un poco las expectativas al Quijote. Sancho Panza es necesario. Quijote hablaba de lo imposible con Sancho Panza, entonces tenía que reaccionar y ver cuáles eran las cosas que no podían hacer realmente. En síntesis, estamos hablando de la combinación de sueño y realidad. Pregunta número 4. ¿De qué manera la universidad aporta a la construcción de la patria grande? Uno de los valores que profesan en la UNLA es la de optar por los hermanos latinoamericanos, porque la patria grande es el otro, los países de América Latina unidos. Por eso se habla de la universidad comprometida, en referencia a la comunidad, ya que esta es un todo. En primer lugar, la comunidad más cercana, el conurbano sur, la provincia de Buenos Aires, el país y más allá la patria grande latinoamericana, que trabaja resolviendo problemas de la comunidad para formar gestores sociales capaces de aportar al presente de nuestra sociedad y de la patria grande en general, poniendo en marcha el método del taller, que es propio de la UNLA, es decir, que implica 1. Saber. Esto es conocer, aprender. 2. Saber hacer. 3. Saber actuar de manera propia, específica y eficaz. 4. Saber interactuar, trabajar en equipo, saber proyectar. Unidad número 2. Origen y desarrollo de la Universidad Argentina. El surgimiento de la Universidad Argentina en el periodo colonial. Los modelos de universidad liberal. El proceso de la reforma universitaria de 1918. Pregunta número 1. Caracterice la universidad en el periodo colonial. En particular, ¿cuáles son las funciones políticas y económicas de la Universidad de Córdoba? Respuesta. La función política y económica de la Universidad de Córdoba estaba al mando de los españoles, cuyas tareas era la de preparar funcionarios de bajo nivel de responsabilidades de gobierno, dada la condición de racista de la política colonial. Es decir, la educación era impartida a grupos reducidos de personas que conformaban una élite política y cultural. Pregunta número 2. ¿Qué transformaciones se producen durante el periodo de la independencia? ¿En qué consiste la denominada Universidad Liberal o de los abogados? ¿Cuáles son los estudios que imparten quienes concurren a esta universidad? Durante el periodo independentista se dan varios cambios de transformaciones, corrientes políticas y culturales. Promueven la independencia de España para recuperar el territorio del virreinato y así impedir que se divida en varios países. Jauretche lo denominó patria grande. Esto impulsó el desarrollo de la economía. Movilizaron a los sectores sociales que estaban marginados, pueblos originarios, negros o mestizos. Los impulsadores de la patria grande tuvieron que enfrentarse a los impulsores de la patria chica, que se caracterizaban por ser de los promotores de modelos restrictivos, por ende solo participaban las élites y grupos con alto poder económico. Fueron caracterizados por permitir y promover la fragmentación del virreinato en varios países y por impulsar políticas de apertura económica y de importancia de manufacturas enfrentando a los productores locales. La denominada Universidad Liberal o de los abogados fue una institución que dependía de la provincia de Buenos Aires y se fundó en el año 1821, 11 años después de la independencia. Promovió principalmente los estudios para formar abogados, quitando la centralidad que tenía la tecnología, dado que los sucesos que habían tenido lugar en Europa, como la Revolución Francesa, su principal tarea fue la de formar personas que puedan administrar el programa de servicio y el modelo agroexportador. En su modelo educativo se promovieron las nociones liberales del libre cambio. Estas ideas eran difundadas por Inglaterra, lo cual tenía un modelo proteccionista. En esta universidad, conocida como la UBA, constaba de los departamentos de primeras letras, de estudios preparatorios, de ciencias exactas, de medicina, de jurisprudencia, abogados y de ciencias sagradas. Pregunta número 3. ¿Cuáles fueron los ejes del debate de la Ley Avellaneda? La Ley Avellaneda tenía solamente 4 artículos y estableció la posibilidad de que cada universidad dicte sus estatutos atendiendo al esquema de la ley. El rector era nombrado por una asamblea universitaria que contaba con representantes de todas las facultades. El Consejo Superior estaba dirigido por el rector, los decanos y representantes. La elección de los profesores quedaba sujeta a la opinión del Poder Ejecutivo, que debía nombrarlos a través de una
terna presentada por el Consejo Superior. La ley mencionó el cobro de aranceles por parte de las universidades, derechos universitarios y estableció las facultades de las universidades a emitir los diplomas como órganos delegados del Estado Nacional. Las universidades y las facultades disponían de un gobierno propio y dicha cuestión estaba vinculada a la noción de autonomía universitaria y a la propuesta de Avellaneda. Nicolás Avellaneda presentó un proyecto de ley que constaba solamente de 4 artículos de carácter muy general. El argumento para justificar un texto de esa naturaleza fue el de la posibilidad de su sanción. Si se hiciera un proyecto, las cámaras tendrían mucho tiempo en estudiarlo y discutirlo, retardando la organización definitiva de las universidades. Pero el significado real de este texto tan general era otorgar a las universidades un amplio margen de autonomía para dictar sus propias formas de funcionamiento. Una de las maneras de garantizar esta autonomía eran las disposiciones contenidas en el texto. Las dos más debatidas fueron: A. El régimen de concursos para la provisión de cátedras. B. La participación de los profesores en la composición de facultades. Pregunta número 4. ¿En qué consistió la ampliación del sistema universitario? La ampliación del sistema universitario consistió en reabrir nuevas universidades, tratando de proponer distintas carreras para crear profesionales diferentes. Pregunta número 5. En relación a la universidad en la etapa reformista, ¿cuáles son los principales factores de contexto que propiciaron reforma? ¿Qué proponían los estudiantes reformistas? A. Autonomía universitaria y elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la universidad por la propia comunidad universitaria con participación de elementos constitutivos en la composición del gobierno. Se trataba de lograr la mayor independencia posible para el quehacer universitario, sacudiendo las trabas que le imponían supeditación a la iglesia, el gobierno y los sectores dominantes de la sociedad. B. Enseñanza y métodos docentes. Se buscaba combatir el exclusivo control interno de las instituciones por una casa profesional cerrada y retrógrada. Se incluían las siguientes reivindicaciones: concurso de oposición para la selección del profesorado y periodicidad de las cátedras, docencia libre, asistencia libre, gratuidad de la enseñanza. Pregunta número 6. ¿Por qué se ha tildado al sistema universitario, especialmente en Córdoba, como anacrónico? Tildaron de anacrónico al sistema universitario de Córdoba porque tenía falencias en el funcionamiento. Cuestionan la gestión de los académicos y los modos de designar docentes. Sistema universitario anacrónico, falencias en el funcionamiento. Decisiones tomadas por la élite conservadora y católica. Cuestionan la gestión de los académicos y los modos de designar docentes. Jauretsch, Arturo. La colonización pedagógica. En Los profetas del odio y la yepa. Buenos Aires. Corregidor. 2008. Pregunta número 1. ¿Cuál es la crítica que realizó Arturo Jauretsch al movimiento reformista? Arturo Jauretsch denominó a estos políticos de la época independentista como los impulsores a la patria grande, así como también consideró positivo la importancia del origen del movimiento reformista. Fue y es el movimiento de la juventud más rico y productivo de América Latina. Tuvo sus comienzos en un contorno burgués, siendo una discusión en torno a la universidad colonial. Por eso, en un enlace vital de los universitarios con lo político y con el camino de la juventud que conduce a un nuevo mundo social. Opinó que la reforma habría de ser más positiva en otros países de América Latina y en Argentina se frustró gracias a que no se supo integrar la universidad en el país. Les critica que habiendo apoyado Irigoyen la reforma y habiendo sentado las bases para que esto fuera posible, ellos apoyaron los golpes militares contra el mismo gobierno que les dio origen en los golpes del 30, 45 y 55. Señala también como los estudiantes reformistas siguen sintiéndose una élite entre el pueblo, están depurados de toda preocupación vinculada con el destino de la comunidad. Pregunta número 2. ¿Por qué Roca señala que sin reforma social no puede haber cabal reforma universitaria? Sin reforma social no puede haber reforma universitaria, porque el Estado, sociedad, universidad se alimentan de la misma raíz. Lo que comenzó como una defensa contra los malos maestros y afán de reformar el sistema educacional se convirtió en un vasto proceso social. Se comprendió que el problema de la universidad no es problema solo y aislado. Es más que nada la resultante de un problema profundo, amplio, concreto y formidable. El problema social hoy se comprende que solo habrá reforma educacional, concreto y formidable el problema social. Hoy se comprende que solo habrá reforma educacional a fondo, con reforma social también a fondo. Porque en el resto de Latinoamérica representó una aproximación del universo a la realidad
inmediata, porque supieron abrazar el hecho histórico que les dio nacimiento. Sin reforma social no se puede haber cabal reforma universitaria. En la memorable lucha, la universidad fue para la juventud una especie de microcosmos social. Descubrió el problema social y ligado a su dramática destino. Bien pronto advirtió que Estado, sociedad, universidad se alimentaba de la misma amarga raíz y los mismos comandos, las mismas manos manejando los mismos compases. Lo que empezó como defensa contra la toxicidad de los malos maestros y afán oscuro y torpe de reformar el sistema educacional que los hacía posible. Se convirtió al cabo en el proceso al sistema social, que es donde arranca la dogmática, la regresión y la penuria de la universidad de entonces y más visiblemente aún de la de ahora. Ese sentido tiene las vicisitudes del movimiento reformista, que ha dado con sus límites y lo ha rebasado también. Los guardias de asalto del capitalismo y los cuadros del ejercicio custodian la universidad donde la ciencia se empobrece y la pobreza espiritual cobra rango. Unidad 3. Universidad y Proyecto Nacional. Política universitaria en los gobiernos peronistas. Leyes universitarias número 13.031 de 1947, número 14.297 de 1954. Creación de la Universidad Obrera Nacional. Política de gratuidad de la enseñanza universitaria. La universidad en 1973. Pregunta número 1. Describa la posición de los representantes del oficialismo y de la oposición en el debate parlamentario que procedió a la creación de la Universidad Obrera Nacional UON. Respuesta. Ayala Torres, el creador del proyecto oficial de la UON, decía que su creación ayudaba a la capacitación, a la cultura y a la conciencia política del país, mientras que el opositor, Gabriel del Mazo, sostenía que al no ser el tipo de educación normal de una universidad, la deformaba. Para él, la universidad tenía que ser para la élite, la clase alta básicamente, y que las personas como los obreros no tienen espacio en ella. Pregunta número 2. ¿Cuál era la organización del gobierno de la UON? Y en especial, ¿cuál fue el rol de los sindicatos? El gobierno de la universidad era ejercido por el rector, obrero argentino. Concentraba las decisiones políticas y administrativas. Estaba asesorado por un consejo de coordinación industrial, con participación patronal y obrera. El vicerrector cubría los requisitos académicos. Los sindicatos cumplieron un rol importante ya que se vinculaban con el gobierno. Algunos defendieron la institución frente a las amenazas de cierre y la incorporación de materias como derechos e historia sindical peronista. Por otro lado, algunos sindicatos no estaban a favor de la creación de la UON. Pregunta número 3. ¿Cómo se vincula su forma de organización con la regionalización de la economía y el desarrollo local? Respuesta. La universidad se organiza a través de facultades obreras regionales. Esto le permitió la apertura al desarrollo local, con una oferta diversificada en las distintas sedes. Por ejemplo, en Córdoba, entre otras especialidades, se ofrecía construcciones aeronáuticas, en Mendoza, construcciones de obras antisísmicas y en Tucumán, industrias químicas y construcciones ferroviarias. La enseñanza regionalizada fue una importante innovación. Iba en contra de la centralización y homogenización del sistema educativo. Permitió la apertura del desarrollo social en sus distintas sedes: Córdoba, aeronáutica; Mendoza, obras antisísmicas; Tucumán, química ferroviaria, y permitió el cambio de roles estudiante-docentes. Pregunta número 4. ¿Qué diferentes sectores coexistían en la UON? Ingenieros, sindicalistas, profesores, normalistas. Es posible advertir la presencia de distintos grupos dentro de la Universidad Obrera. La presencia del grupo de ingenieros que propugnaban la especialización de la ingeniería, con las articulaciones variadas con las industriales, el ejército y la Iglesia Católica, aportaba la legitimidad científico-técnica requerida. Junto con ellos actuaron en la UON grupos de sindicalistas y también profesores normalistas. Los pedagogos, a su vez, aportaron la discusión didáctica contemporánea sobre educación y trabajo con importantes articulaciones escolanovistas.